obviamente cuando vemos los hermanos de Jesucristo, sabemos que son primos, ¿verdad? Entonces sabemos que ya los otros hermanos de Jesús, como Santiago, el hermano de Jesús, es hijo de María de Cleofas. Entonces sabemos eso por la historia, entonces la tradición de la iglesia es muy clara en eso. Pero quiero entender la palabra de Jesús, que ser parte de su familia es cumplir la voluntad de Dios, porque hay una conexión entre la primera lectura y eso, pero es un poquito escondido. Cuando vemos todos los antiguos sacrificios de la ley, los cabritos, los corderos, cualquier cosita que estaba ofreciendo en la ley, los judíos bien saben que estos animalitos no pueden perdonar los pecados. Pero la pregunta muy grande es, ¿por qué entonces ofrecieron los holocaustos? ¿O por qué ofrecieron los animales si ellos entendieron que la sangre de un cordero no puede disculpar un hombre humano? Es porque los rabís dijeron, los sacrificios de animales eran representaciones del único sacrificio que era agradable, que es el sacrificio de Isaac. ¿Y por qué este sacrificio estaba agradable a Dios? Era porque era un sacrificio voluntariamente para cumplir la voluntad del Padre. Sí. Pero sabemos entonces que Isaac no tuvo que ofrecer su vida, pero ya era listo a ofrecer su vida. Y Dios estaba diciendo, no, voy a ofrecer un cordero en su lugar. Entonces eso es la cosa, para esperar el tiempo en que el verdadero Cordero de Dios va a morir por nosotros. Este Cordero era en lugar de Isaac. Entonces todos los sacrificios eran representaciones de este sacrificio de Isaac, que era agradable a Dios. Y por eso el libro de Hebreos dijo, bueno, estos sacrificios eran imperfectos, porque deben ofrecerlos sin cesar, año tras año tras año, porque si la ley fuera capaz, ciertamente tales sacrificios hubieran dejado de ofrecerse, porque eran eficaz, pero no eran eficaz. Era para esperar el único sacrificio que era agradable, que es el único Hijo de Dios ofreciendo su vida en unión con la voluntad del Padre. Entonces, si ustedes quieren imitar a Cristo, deben también ser sacrificios vivos. Y si ustedes cumplen la voluntad de Dios, ustedes van a ser hermanos, porque van a imitar a Cristo. Amén. Importante eso. Entonces podemos ver eso en la vida de San Tomás de Aquino, que es nuestro santo de hoy. Él estudiaba la vida de Cristo, porque muchas veces cuando ustedes leen Suma Teológica, a veces en cuando muy difícil para entender, es muy profundo eso, pero es decir, él usaba el máximo su don de la inteligencia, de razón, para amar a Dios. Es decir, ama a Dios con todo tu mente. San Tomás de Aquino es ese ejemplo para ejercitar su mente para entender la profundidad de Dios. Y él, más que cualquier otro teólogo, han entendido la profundidad de los sacramentos y especialmente los misterios de Cristo. Pero al final de su vida, hace algunas semanas, antes que su muerte, él recibió una experiencia extraordinaria de Dios. Y después de ese momento él dijo, cada cosa que he escrito es como nada en comparación con lo que he experimentado. Y él terminó de escribir, no cumplió su obra de Suma Teológica. Porque esta experiencia, él escribió más bonito que cada otra persona. Una vez él estaba en la capilla entregando su trabajo sobre la Eucaristía, porque era una parte muy profunda sobre la Eucaristía. Él dejó sobre el altar y rezaba a Cristo diciendo, ¿es correcto eso o no? Uno de los hermanos estaba afuera de la capilla escuchando, mirando, cuando él estaba rezando en silencio y nada, en aislación. Y ese hermano, después de Santo Tomás, dijo, Señor, ¿es correcto sí o no? Y un hermano escuchó una respuesta en la capilla del altar que dijo, sí, Tomaso, es más correcto que cada otra persona que ha escrito desde hoy. ¿Qué quieres por un premio? Y él respondió,
nada más que tú, Señor. Nada más que tú, Señor. Su amor por la Eucaristía es porque tenemos los cantos eucarísticos que usamos cada vez que exponemos el Santísimo y tenemos la bendición, todos los cantos, el Tantum Ergo, los Salutaris, son construcciones de San Tomás de Aquino. Él escribió muchas otras canciones eucarísticas que están también en el libro. Entonces, él no era simplemente teólogo, era un amante, ¿verdad? Él era enamorado de Dios. Y sus himnos, cánticos y sus homilías por la gente eran más sencillos que su obra de Suma Teología. Suma Teología era más profundo, pero él tiene también homilías muy simples, con imágenes muy sensibles. Entonces, cuando la gente dice, oh, es imposible entender Santo Tomás de Aquino, no es así. Él era dominicano, entonces quiere predicar, entonces para que la gente pueda entender las profundidades de Cristo. Pero más que nada, él entendió que Cristo era la llave por nuestra vida. Su enseñanza, su ejemplo, todo eso es lo que debemos estudiar. Si estudiamos a Cristo, debemos imitarlo, ofreciendo nuestra vida en cumplimiento de la voluntad de Dios. Santo Tomás de Aquino ruega por nosotros.